Muy buenas noches a todos. Este es un programa, una edición piloto que vamos a hacer de nuestro programa Entienda. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, del cual pues me han hecho algunas consultas y es por el neuromarketing. Vamos a hablar sobre si el neuromarketing es realidad o es mito, ¿sí? Resulta que por ahí en las redes hay muchos, digamos, expertos en marketing, ¿sí?, que hablan sobre neuromarketing. Algunos tienen incluso libros famosos. El problema que se da es que cuando aplican técnicas de neuromarketing en la vida real, es decir, cuando usted agarra, se da cuenta que no es lo mismo. Es decir, recordemos algún principio y es, ¿qué es neuromarketing? Neuromarketing es utilizar la ciencia de la cognición, es decir, de cómo la gente ve y percibe las cosas para generar un resultado en algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va a un centro comercial y entonces lo recibe un Santa Claus, en ese momento usted entiende que está en Navidad, entiende que se siente motivado. Así como, por ejemplo, no es lo mismo que yo salude a alguien, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Porque te llena de energía a, hola, ¿cómo estás? No, pues ahí, bien, ¿sí? Todos esos factores influyen. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre algo totalmente relevante, y es si realmente el neuromarketing es real o no. Primero que todo, vamos a hablar sobre qué es neuromarketing. ¿Qué es? El neuromarketing es la ciencia de aplicar la forma en la que nosotros percibimos las cosas a las intenciones de compra o a las motivaciones de compra. Recordemos que todos los seres humanos nos vemos motivados de alguna forma a comprar. ¿Listo? Entonces, algo que será importante es ver cómo nosotros percibimos el entorno, ¿ya? Entonces, aquí tendremos en cuenta cómo yo percibo el comercio, qué experiencias tengo o qué sensaciones tengo sobre algo. Sin embargo, hay algo relevante y es que lo que a usted le funciona como neuromarketing podría no funcionarme a mí. Hay muchos libros que dicen, mire, pero es que Starbucks tiene el servicio así, Starbucks le coloca el nombre a la gente y entonces eso hace que venda más. Sí, pero yo lo implementé en mi cafetería y resulta que no me funcionó tanto porque a mis clientes no les importa si les escribo el nombre o no, ¿sí? Eso pasa porque resulta que el neuromarketing no es como lo dicen muchos libros, no es como lo dicen muchos consultores, que es atrévase porque así lo hizo Nike, atrévase porque así lo hizo tal marca, atrévase porque así lo hizo, sino es la investigación y el estudio que yo haga de mis consumidores y del tipo de punto de venta lo que me permitirá detectar patrones para poder tomar decisiones o hacer que la gente tome decisiones en los puntos de venta. Entonces, algo muy importante que vamos a considerar es que el neuromarketing sí funciona, sí, definitivamente es una muy buena herramienta, pero dependerá mucho de la forma en la que usted la utilice. Dependerá mucho de la investigación y de la data que usted aplique en este contexto. Entonces, vamos acá a hablar del neuromarketing. Lo más importante para poder aplicar el neuromarketing es la forma en la que usted capture datos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes me contratan a mí y dicen, Freddy, usted que trabaja en Redbox, usted necesito que me diga qué hago para que mi almacén de ropa venda más. Recordemos que hay tres principios. Primero, yo necesito atracción. Segundo, necesito motivación. Y tercero, necesito acción, ¿sí? Entiéndase atracción como la cantidad de personas que circulan en una zona y de esas personas que circulan, cuántas entran a mi establecimiento, ¿sí? Por decir algo, digamos un sábado de quincena, después de las 3 de la tarde, yo abro el centro comercial, la gente ha ido, ya ha recibido de pagar, le han pagado su quincena, entonces va a circular, ¿sí? Entonces va al centro comercial, pero mi local se tiene que ver más atractivo que los otros. Entonces yo necesito tener alguna estrategia que me permita saber de las 100, 150 personas que circulan por hora, cuántas están entrando a mi local. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es verificar qué motivadores hacen que la gente entre al local. Por ejemplo, si es que es el rótulo, resulta que es que tengo un rótulo luminoso que hace que la gente entre, o tengo algo en la vitrina, o tengo una animadora. Eso dependerá mucho
de qué es lo que yo decida colocar. Otro es la motivación, es decir, cómo la gente percibe las ofertas y los productos para tomar decisiones de compra. Ahí entra mucho el visual merchandising, el category management, cómo usted administra las categorías para poder generar la mayor cantidad de consumo posible. Y el otro concepto que será muy importante es cuánta gente compra. Es decir, de todos esos que entraron, de todos esos que atraje, cuántos quedaron comprando. Sin embargo, para poder tomar esos datos, yo necesito, en primera instancia, tener técnicas de captura de datos que aplican el neuromarketing. Y aquí es cuando los consultores se quedan cortos. ¿Por qué? Porque resulta que yo sí me tengo que basar en datos. Cada vez que se les diga, miren, esto funciona de cierta forma, esto funciona así, los datos van a comenzar a ser importantes. Hay 4 formas para poder capturar datos en neuromarketing. El primero es la electroencefalografía, que ya la vamos a ver. El segundo es la resonancia magnética o la fMRI, la magnetoencefalografía, perdón que se me lengua la traba, el state topography, que es una de las más comunes, y el age tracking, ¿sí? Que es verificar los rastros de calor de los ojos, es decir, de cómo yo veo las cosas. La electroencefalografía fue muy usada entre los 70s, 80s y los 90s para tomar decisiones. Por ejemplo, consiste en colocarle algunos sensores en su cabeza para poder verificar cómo usted percibe el mundo, es decir, qué partes de su cerebro se encienden o se activan para poder tomar una decisión de compra, ¿sí? Entonces lo ponen usted a ver una propaganda de televisión y le dicen, ¿qué prefiere? ¿El producto A o el producto B? Entonces, de acuerdo a esa pregunta, entonces usted decide qué tomar, decide qué hacer, ¿sí? El problema con esto es que aquí hay algo muy importante para que lo tengan presente, y es que son datos que podrían no ser tan fieles porque a veces la gente se siente intimidada por el proceso. Entonces, la respuesta podría ser sesgada por los nervios, por la sorpresa, o simplemente porque siente que debe mostrar cierto grado de favoritismo hacia una marca o hacia algún producto. Luego está la resonancia magnética, ¿sí? Que básicamente, pues algunos de ustedes, especialmente la gente que ha tenido algunos problemas o que se han visto la necesidad de tener una resonancia, ¿sí? Conocen estas máquinas, ¿ya? Entonces estas máquinas son en las que usted, pues, básicamente se le está haciendo una fotografía 3D de su cerebro, ¿sí? Y lo que se hace es colocarle en una pantallita programas, por ejemplo, una propaganda, una imagen, y lo que se mira es cómo reaccionan sus cerebros, cómo reaccionan las zonas de su cerebro de acuerdo a esto. Sin embargo, estos dos métodos, digámoslo así, que con el tiempo comenzaron a quedar obsoletos. Eso pasa no porque el método no sea bueno, sino porque la gente se siente intimidada o se sentía intimidada cuando era sometida a este tipo de procedimientos. Obviamente, póngase usted en los zapatos de estas personas, métase ahí y que le pregunten, ¿qué le gusta más, el agua mineral o el agua carbonatada? ¿Ya? Entonces, sí, lo va a responder con cierto grado, pero no necesariamente con un grado de precisión. Hay un método más avanzado que se llama la magnetoencefalografía, que así como lo ven aquí en la imagen, pues usted puede estar así casual con su máscara capturadora de datos de sus neurotransmisores, y lo que se hace es que se le da a tomar un café, se le da a tomar un producto, se le da a probar un producto, y de acuerdo a cómo reaccione su cerebro se sabe si el producto es bueno o no. El problema es que esta, digamos que es la menos invasiva, ¿sí? Porque me da mejor o peor resolución de datos. Luego está algo que es relativamente moderno, que es la Steady State Topography. Esto viene casi del 2000, finales de los 90, ¿sí? Y con el tiempo se ha ido mejorando, y es ver dónde fija el ojo la persona cuando entra a un centro comercial, cuando entra a un anaquel, cuando ve un punto de venta. Entonces el Steady State Topography es una metodología un poco más funcional que le permite a los shoppers, a la gente que compra, ir rastreando. O sea, mediante esta tecnología yo rastreo cómo la gente deja el rastro visual, y así yo puedo determinar cómo colocar los productos en un anaquel. ¿Listo? Por eso es que cuando ustedes van a un supermercado, que encuentren un producto ahí
que encuentren una salsa ahí, no es porque se haya puesto aleatorio, sino porque alguien se tomó el tiempo de investigar y determinar que esa zona es la correcta para el punto focal. El eye tracking tiene algo muy importante, por ejemplo, aquí lo pueden ver en la imagen que aparece acá al lado, unas gafas, ¿sí? Que miden eso, el recorrido. Por ejemplo, ustedes dicen, mire, ¿y cómo hace Facebook para saber qué es lo que me gusta sin que yo le dé me gusta? Fácil, porque a veces de muestras aleatorias se enciende la camarita de su celular, sin que ustedes sepan, y registra a dónde fijan ustedes la retina, a dónde ven. Y con base en eso, entonces yo sé dónde poner un logotipo, dónde poner un texto, dónde voy a poner las ofertas, porque así la gente va a percibir más rápido. Recordemos que esto se hace porque en el punto de venta solo hay 8 segundos para tomar una decisión de compra. ¿Listo? Sin embargo, algo en lo que se quedan cortos es que todo esto funciona de acuerdo a la resolución de datos. ¿Qué es la resolución de datos? Es la fidelidad con la que yo pueda tomar un dato. Me explico mejor. Resulta que antes las encuestas que se hacían cuando usted lo agarraban a la salida de un supermercado y lo agarraba una señorita con el uniforme de la encuestadora y le decía, ¿y usted qué prefiere, Coca-Cola o Pepsi? ¿Cuál le gusta más? El solo hecho de que le esté haciendo esa pregunta hace que usted ya esté sesgado, que usted ya no responda de forma correcta, de que usted no esté diciendo lo que realmente consume. ¿Por qué? Porque hay una ley de la física que dice que entre más observe usted una molécula o una partícula, más va a cambiar su comportamiento, ¿sí? Así pasa con las personas. No es lo mismo que yo los invite a mi casa y les diga, bueno, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy quiero saber si el vino que yo produzco es rico o feo. Pues mucha gente, por no quedar mal, va a decir, uy, delicioso, aunque salgan y digan qué vino tan basura que nos dio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta puede estar influenciada, o hay gente que por parecer sofisticado va a decir, no, esto tiene un ligero tono amaderado, esto tiene tal cosa, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces, lo que buscamos nosotros es tener la mayor fidelidad de datos. Por eso es que muchas veces las investigaciones de mercado no son reales, no es que no sean reales, es que no son fieles al concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no toman a la persona en su ambiente real. Por eso es que lo ideal de una investigación para poder tener estrategias de neuromarketing es investigarlas en su ambiente sin que la persona se sienta observada. Es decir, si yo pudiese día a día poder saber usted qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta, yo podría sacar patrones de consumo y determinar usted a qué horas toma agua, a qué horas toma café, a qué horas cena, cuál es su comida favorita durante los últimos X cantidad de días, y con base en eso hacer una experiencia. Así funciona el neuromarketing, ¿ya? Por eso es que algo muy importante es que no se dejen meter cuento de que el neuromarketing es solamente algo creativo, porque lo más importante en el neuromarketing son los datos, es decir, cómo es el comportamiento de una persona o de una comunidad. Sin embargo, ojo con esto, para todos los que nos están viendo, por ejemplo, no es lo mismo Bogotá, no es lo mismo Cali, no es lo mismo San Salvador, no es lo mismo San José de Costa Rica, no es lo mismo Managua, no es lo mismo Ciudad de Panamá. O sea, aunque todos seamos latinos, aunque todos hablemos español, va a ser muy diferente en cada uno. Entonces, por eso es que yo las técnicas de neuromarketing son muy relativas al público, al segmento y a la zona en donde lo voy a implementar. ¿Listo? Ahora bien, algo que sí tengo que tener presente es que mi cerebro funciona por 3 tipos de memorias. Está la memoria sensorial, que es la que nosotros aprendemos, es la más básica, es la más primaria que nosotros tenemos cuando nacemos, en la que aprendemos a distinguir colores, texturas, aprendemos a distinguir sabores, aprendemos a distinguir olores. Por ejemplo, usted puede decir, es que estoy en un hospital, aunque tenga vendados los ojos, usted puede reconocer el olor a hospital, ¿sí? Tal vez no lo pueda describir, pero sabe que está en un hospital. Usted puede decir, estoy en una tienda de abarrotes. ¿A qué huele una tienda de abarrotes? ¿A qué huele la casa de la tía? ¿A qué huele la casa de la abuela? ¿A qué huele mi casa? ¿A qué huele mi trabajo? Ustedes pueden saber dónde están con solo el olfato, ¿sí? Entonces,
La memoria sensorial es aquella que a través de los sentidos yo puedo saber qué funciona o dónde estoy o poder reconocer cosas. Luego está la memoria semántica. En la memoria semántica es cuando nosotros aprendemos a asociar palabras con imágenes, ¿sí? O que yo puedo asociar conceptos o puedo asociar sentimientos o sentidos, ¿sí? Por ejemplo, como aquí en la gráfica, que cuando usted dice planta, depende de la experiencia. Alguien dice, una planta de producción donde hay máquinas de ensamblado, y otra persona dice planta, es una mata, es una plantita, tiene flores, tiene hojas, ¿sí? Aunque está en la misma palabra, cambia para las personas. Y hay algo muy importante que se aplica en el neuromarketing, y es la memoria episódica. Con la memoria episódica vamos a verlo así: nosotros memorizamos de forma más eficiente los eventos o los sucesos que conceptos. Por ejemplo, cuando usted lee un libro, digamos que usted fue a un curso de capacitación de Redbox, ¿sí? Usted va a memorizar los conceptos, es posible que sí, pero si no los practica, no los va a poder recordar. Por eso es tan importante la lectura, por eso es tan importante que usted se capacite, por eso es tan importante que nos contacte ahí abajo, dele seguir, porque tenemos programas de capacitación para que usted ejercite esa memoria semántica. La memoria episódica es aquella en la que en eventos o sucesos nos acordamos de algo. Por ejemplo, cuando usted va a la playa, cuando usted fue por primera vez a la playa, usted no se acuerda específicamente del número de habitación en donde le tocó. Es posible que no se acuerde, es posible que no se acuerde de qué color eran las sábanas de la cama en donde se acostó, de qué color era el tapete, de qué color era la lámpara que había en el hotel. De pronto no se acuerda de eso. Usted se acuerda de que llegamos tarde, es que fulanito se emborrachó en la primera noche, hizo un escándalo y qué pena con todas las personas. De eso se van a acordar. ¿Por qué? Porque la memoria episódica es aquella en la que nosotros aprendemos a través de sucesos o eventos. Dicho esto, el neuromarketing, para que usted pueda aplicar el neuromarketing, tiene que tener un mix entre aprender la memoria sensorial, aprender cómo funciona la memoria sensorial, luego la memoria semántica y luego la memoria episódica. ¿Ya? Con base en eso, en el neuromarketing se aplica mucho el método científico, es decir, observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión, ¿sí? Yo necesito primero, por eso es que cuando en Redbox trabajamos con nuestros clientes y nos dicen, no, es que yo quiero un proyecto de neuromarketing, yo quiero vender más influyendo a las personas. Ok, lo primero que vamos a hacer es observar a tus clientes, porque necesitamos saber cómo se comportan, qué es lo que hacen, y verlos en su ámbito para saber qué es lo que los motiva a comprar, desde el hecho de diseñar un planograma, desde el hecho de diseñar un layout de una tienda, hasta esto, ¿no? Inducción, ¿por qué? Porque necesito saber qué es lo que los motiva, qué es lo que funciona. Y la hipótesis, que es, por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, si usted quiere adelgazar en su casa, para los que nos están viendo y quieren adelgazar, esto es certificado, ¿sí? Pinte de azul la cocina, el comedor, use platos azules, use manteles azules, use cubiertos azules. Uy, ¿pero por qué? Fácil. Porque resulta que el azul, en la naturaleza, no hay alimentos de color azul naturales, ¿sí? No hay verduras azules, no hay frutas azules, excepto la mora azul, ¿sí? No hay granos azules y ninguna bebida natural es azul. Ningún jugo natural es azul, ¿sí? ¿Qué pasa? El cerebro no reconoce el azul como un alimento. Por eso es que funciona como un supresor de apetito. Entonces, algo tan tonto como eso, algo estudiado, hace que la gente tome decisiones. Obviamente, después de eso se experimenta, usted va a tener que probar porque hay cosas que podrían funcionar. Recuerden que esto funciona con cierto grado de asertividad. Es decir, tenemos un margen de error en donde podría ser que el concepto sí funcione, pero podría ser que sea un patrono que pasó en ese momento. Por ejemplo, les pongo un caso. Hay gente que dice, no, es que las vallas publicitarias atraen clientes a los comercios. Sí y no, ¿cierto? Claro que sí, porque pueden informarle a un cliente sobre una promoción, sobre que el producto se encuentra ahí. Y no, porque también podría pasar que el cliente que de pronto en ese momento en los otros puntos de venta se hayan quedado sin abastecimiento. Entonces usted fue el único producto que quedó y por eso vendió más.
O también pudo haber sido que usted abrió primero, o también pudo haber sido porque usted estaba en una mejor ubicación, en una mejor zona que su competencia. Entonces no necesariamente la valla funciona. La diferencia es que un buen concepto de neuromarketing sí funciona porque atraca el momento en el que se ejecuta la compra. ¿Listo? Por eso es que cuando ustedes hablen de neuromarketing, para que no los estafen, porque en esto créanme que hay muchas estafas, ¿sí? Como llaman algunos, muchos vendehumos, es porque le dicen, no, es que le dan una conferencia magistral y le dicen, no, es que el neuromarketing, y le muestran ejemplos de cómo lo hace Nike, de cómo lo hace Coca-Cola, de cómo lo hace no sé qué. Pero cuando usted le pregunta, bueno, ¿y cuáles fueron los datos? ¿Qué población estudiaron? ¿Cuál fue el sesgo científico para verificar, por ejemplo, cuál fue la motivación de compra? ¿Sí? Y no, eso no se lo explican. ¿Por qué? Porque hay algo, desafortunadamente para todos los expertos en marketing, yo sé que aquí ustedes se van a alborotar y se van a rasgar las vestiduras, pero el marketing es un 50% creatividad, un 50% datos, ¿sí? En este caso, los datos son importantes. La resolución de datos es la medición de datos precisos sobre la recopilación al momento de, se basa en la medición o precisa al momento de recopilar. Los datos deben ser confiables, válidos y objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no vamos a tener apreciaciones o conceptos, sino que lo que vamos a medir es cómo se comportan las personas, qué reacción tienen cuando se les coloca un color rojo, qué reacción tienen cuando hace frío, qué reacción tienen cuando hace calor, y así sucesivamente. ¿Listo? Por eso es que hay algo muy importante, y es que cuando ustedes tengan un producto de neuromarketing o alguien trabaje con ustedes sobre neuromarketing, debemos hablar mucho sobre la evidencia, ¿sí? Es decir, que se haya comprobado algo. Luego, algo muy importante es que no especulen, ¿sí? Es decir, cuando alguien les diga, mire, pinte su local de rojo porque al pintarlo de rojo usted va a tener más clientes, lo primero que ustedes tienen que preguntarle es diferenciar si eso es una idea preconcebida o es algo certificado. ¿Por qué? Porque en este rubro se puede dar que se den muchas cosas relativas, ¿sí? Sin pensar en las alturas de las personas, sin pensar en los hotspots, sin pensar en todo aquello. Entonces, aquí sí será importante validar vaya. Entonces, ¿cuál es tu índice de atracción? Muéstrame un comparativo entre cuando el local estaba pintado de azul, cuando el local quedó pintado de rojo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sí? Eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a determinar si las zonas son calientes, si sirven, si va a funcionar el proyecto. ¿Por qué? Porque al final a todos los retailers y a todos los que tenemos comercio no nos importa, no nos va a importar, o a usted no le importa que su local se vea bonito, a usted le importa que su local venda, funcione, que la gente entre y compre, ¿sí? Entonces, por esa razón es que será importante tomarse el tiempo de estudiar, ¿listo? Hay algo muy importante y es ver los hotspots. Por ejemplo, la imagen que les pongo aquí, esta imagen es cortesía de Zip Company, ¿ya? Donde se muestran que cuando nosotros diseñamos exhibidores, se tiene muy en cuenta la percepción, es decir, dónde se va a colocar el logo porque necesito que la gente vea la marca, dónde se va a colocar el producto y qué tipo de productos porque necesito que lo recorra de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que vea primero las promociones, que vea primero los beneficios o que simplemente rote el producto en un X periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, todo eso se hace observando la gestión de campo. Ahí, por ejemplo, les muestro esta fotografía. Esto es un estudio de mapa de calor que permite saber qué es lo que la gente toma más en los anaqueles, ¿sí? Donde las zonas rojas muestran dónde la gente toma más producto, ¿sí? Dónde circula más o cuáles son las zonas que toca más en un anaquel, y donde las zonas azules son lo que eventualmente o más o menos toca o consume, ¿ya? Esto sí nos permite saber objetivamente dónde colocar productos o cómo hacer diseños creativos o diseños que funcionen en un punto de venta. También aplica para la parte digital, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que usted se meta a una página como Amazon o se meta a una página de e-commerce